Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludar, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día. ¿Qué vimos ayer? Nos quedamos viendo cómo Simeón le dice a María: una espada atravesará tu corazón. Y esto iba a suceder cuando María viera a su hijo crucificado en la cruz por el pecado del mundo. También vimos lo maravillados que se quedaron los doctores de la ley cuando se quedaron hablando. Jesús se quedó en el templo hablando con ellos y se maravillaron, dice, de la inteligencia y la sabiduría para responder, la sabiduría que tenía el niño para responderle. Solamente tenía 12 años, fíjese. Y el capítulo 2 termina diciéndonos que Jesús crecía, dice la palabra, en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Fíjese. Hoy comenzamos el capítulo 3 y el verso 1 dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lucinias, tetrarca de Abilinia. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y aquí vemos cómo Lucas fue muy organizado, fíjese, pues está escribiendo para un gobernador. Y da los datos históricos concretos. Una vez más, aquí nos muestra la escritura varios datos históricos cronológicamente pueden ser verificados. O sea, vemos cómo detalló todo Lucas. Todo estaba sucediendo y con estos reyes de Roma, junto con los sumos sacerdotes, la realidad era que solamente, fíjese que habían 2 sumos sacerdotes, solamente uno, dice la Torá, que debería de haber. Pero aquí vemos que hay 2 sacerdotes, ¿sí? Solamente uno podía tener el título. Aquí hay 2. Pero aquí vemos que Caifás era yerno de Anás y Caifás fue un sacerdote puesto por Roma. Ellos decidieron, porque habían muchos negocios raros bajo la mesa, se podría decir. Y por eso era que el pueblo ya no reconocía el sacerdocio por todas estas cosas que se hacían. Fíjese. Ellos sabían que los sacerdotes estaban confabulados con los romanos. Y era Roma el que los ponía de acuerdo, dice, a sus intereses, fíjese, haciendo tratos con ellos. Y ya sabe usted, igual que ahora, no ha cambiado nada, sigue igual, la religión y la política en lo mismo, fíjese. Pero dice que en ese tiempo vino palabra de Dios a Juan. Y el verso 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento. Era el bautismo de Juan para perdón de los pecados. Porque no existe perdón sin arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos para alcanzar el perdón. Cuando nosotros entendemos que no podemos nosotros continuar con nuestra vida vieja, con nuestra vida de pecado. Y lo comprendemos por la palabra, por todo lo que oímos de la palabra.
Por eso lo entendemos, fíjese. Ya no queremos seguir viviendo así. Nosotros queremos un cambio, porque el pecado nos separa de Dios. Esa es la razón. Y llevamos a cabo un acto simbólico. Nos bautizamos. Y digo simbólico porque al sumergirnos en el agua, simbólicamente estamos muriendo a la carne. Y al salir del agua, resucitando con Cristo. A esto le llamamos nuevo nacimiento. Mire cómo dice Romanos 6. El verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Aleluya. Mire, podemos celebrar esto. Así que regresando a Lucas, mire cómo dice el verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, dice. Y verá toda carne la salvación de Dios. Fíjese. Esto nos está hablando de la casa, nos está diciendo que debemos limpiar nuestra casa. Debemos de limpiarnos, limpiar todo lo que está sucio, todo lo que está malo. ¿Y cuál es la casa donde vivimos nosotros? La casa es nuestro cuerpo, fíjese. Entonces tenemos que limpiarnos de adentro. Tenemos que limpiarnos el corazón, porque ahí hay cosas que posiblemente nadie las sabe, pero Dios sí. Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Él sabe lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Y debemos limpiarnos. Juan nos viene anunciando aquí que debemos de limpiarnos porque el Rey viene. Está cerca, fíjese. Ya está para manifestarse. Y la palabra dice en Primera de Pedro, el capítulo 4, verso 17, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, mire lo que dice Pedro. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Tenemos que ser obedientes. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si dice que el Rey ya viene, tendremos que hacer, ¿qué tendremos nosotros que hacer con nuestra casa, con nuestro cuerpo? Pues entonces lo tenemos que limpiar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo limpiamos nuestro cuerpo? Con la palabra de Dios, que es lo único que nos limpia el corazón. Porque fíjese, ¿qué leímos en el verso 6 que pasará? Y verá toda carne, si nos limpiamos. Y verá toda carne la salvación de Dios.
El verso 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Fíjese cómo menciona aquí Lucas que dice que eran multitudes, no eran ni 5 ni 10. Dice que eran multitudes las que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo los llamaban? ¿Por qué los llamaría víboras? Mire, ¿quién es la víbora mayor, se podría decir? Es Satanás. Satanás es la serpiente antigua, fíjese. Y eso es lo que le está diciendo Juan a esto. Ustedes son descendientes de la serpiente antigua. Así les decía. El mundo está en una lucha continua, fíjese, de la simiente prometida contra la simiente de la víbora, contra la simiente de Satanás. ¿Cuáles son las características las características principales de esa serpiente antigua? Él es mentiroso, así lo llama la Biblia, mentiroso y padre de mentira. Y si la palabra de Dios es la verdad, entonces, ¿cuál sería la estrategia de Satanás? ¿Cuál sería su estrategia? Mentir, torcer las escrituras, malinterpretar la verdad, incluso usándolas. ¿Usted se acuerda cuando Satanás viene a querer tentar al Señor Jesús en el desierto? Satanás utiliza la palabra, ¿sí? Pero la utiliza mal, la utiliza por pedacitos. Fíjese, no la utiliza completa, la malinterpreta, fíjese. A propósito, la malinterpreta, fíjese. Él le dice a Jesús, pero mira, aquí dice, escrito está. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está. Fíjese cómo le contestó. Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que esa serpiente antigua se quitó de enfrente del Señor. Dice, eso lo vimos en Mateo 4:10. Y a esta gente Juan las está llamando generación de víboras. Imagínense qué duro. Y el verso 8 dice, ponga atención en lo que dice aquí. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El fruto es la consecuencia de lo que ha sido sembrado en nuestro corazón, esa semilla que ha sido plantada ahí. Y esa es la semilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Y yo no voy a dar fruto. Usted no va a dar fruto si lo que está sembrado en su corazón no es palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios da fruto. El buen árbol, dice la palabra, da buen fruto. ¿Y qué se necesita para dar buen fruto? Estamos diciendo, la buena semilla, la semilla correcta, la semilla de la palabra de Dios. Fíjese. Y no podemos estar en dos, aprendiendo de dos. O aprendemos de la palabra de Dios o aprendemos de mandamientos de hombres. En la Torá está prohibido hacer mezcla de semillas. No se puede. Lo prohíbe el Señor, fíjese. Porque si lo hiciéramos así, con los mandamientos de los hombres, fíjese, resultaría siendo un fruto modificado. Y ese no es el propósito. No es el propósito de Dios. Asegurémonos nosotros que lo que estamos poniendo adentro de nuestro corazón, lo que estamos sembrando, es la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 11,
28 al 30 dice, llevad mi yugo. Tan lindo que habla Jesús. Mire cómo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Mire cómo necesitamos nosotros este consejo de aprender a ser mansos y humildes, mis hermanos. Tenemos que aprender a ser humildes. Y dice, humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Entonces, ¿cuál es nuestra única labor para dar buen fruto? Para que la hoja no caiga. ¿Cuál sería? Recibir primero la palabra de Dios, recibirla, porque muchos están cerrados y no quieren recibirla, no quieren oír. Y dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, recibir la palabra de Dios y estar meditando en ella de día y de noche. Mire cómo dice Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé valiente. O sea, sí nos tenemos que esforzar. ¿Por qué? Porque la carne siempre está en contra de lo espiritual. Siempre está peleando. La carne y el espíritu siempre están peleando. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire cómo les recuerda. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Mire qué linda promesa. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en todo, si somos obedientes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mire qué lectura tan preciosa que nos habla directamente a nuestro corazón. Y una vez que nosotros estemos meditando en su palabra de día y de noche, lavándonos, porque eso es lo que hace la palabra en nuestro corazón, nos lava, nos limpia, mire. Entonces se va a cumplir lo que dice el Salmo 1. Se lo leo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedor, burlador, esa gente que se mantiene burlando de los demás y especialmente de la palabra de Dios. Sino en la ley del Señor está su delicia. Es delicia meditar en la palabra de Dios, porque solo trae alegría, trae el alimento al espíritu. Dice, sino en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros para dar buen fruto? Hacer lo que estamos haciendo ahorita, meditando en su palabra, tomando consejo de lo que está escrito. Fíjese. Porque esto va a ser, mire, el meditar en la palabra de Dios, el ponernos a estudiar la palabra de Dios, no es una carga. Eso no es una carga, es un deleite, porque es lo que nos alimenta interiormente, la palabra de Dios. Así como comemos
para que nuestro cuerpo esté saludable, así también tenemos que alimentar nosotros al espíritu. Y repito el verso 8 que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y mire lo que dice el 9. Y ya también, pongamos atención en esto, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. El que no da buen fruto, fíjese. Y esta es una exhortación para nosotros. Esto que nos sirva a nosotros. Los seres humanos somos comparados con árboles en la Biblia. Aquí lo estamos leyendo. Pero mire lo que dice que el hacha ya está puesta a la raíz, dice, de los árboles. Eso sí nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Nos tiene que hacer pensar. Tenemos que pensar si no somos obedientes, fíjese. Porque esto está fuerte. Si estamos siendo alimentados por Jesús, no tenemos problema. Porque estamos alimentados por el Maestro de Maestros, el único al que nosotros le podemos llamar Maestro. Fíjese. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Pero si no es así, todavía tenemos tiempo. Todavía la puerta está abierta. Podemos entrar, podemos pedir perdón, arrepentirnos de todo corazón y de todo el tiempo que hemos perdido. Arrepentirnos y pedir perdón. Y Él nos perdona, porque como dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Aquí lo dejamos. El tiempo me ganó, usted ya sabe. Pero le vamos a dar gracias a Él por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le suplico, venga aquí conmigo y acompáñeme para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, trayendo alivio y alimento a nuestro espíritu, Señor. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, Señor, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo, Señor, estoy orando por Guatemala, para que ayudes a los líderes, Señor, a gobernar con tu paz y tu justicia. Te lo ruego de todo corazón. También te ponemos al hermano Edwin, que está en el hospital, Señor. Y te pedimos de todo corazón que tú pongas tu mano sobre él y lo sanes, y que salga hoy del hospital, Padre. Te lo rogamos. También te estamos pidiendo por Cándida Carrasca, a quien le hicieron una operación en el cerebro. Te rogamos, Padre, que todo haya salido bien con tu ayuda. Y también te ponemos a Madison, esta jovencita que está pidiendo ayuda. Te pedimos que tú la liberes, Señor. Tócala, Padre Santo. Ella está pidiendo por ayuda. También te ruego por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio, para que él pueda encontrar el camino y pueda seguirte. Señor, responde esta petición. Y te pongo a Leslie para que tú la sanes, Señor. Pon tu mano preciosa, es tan jovencita y te sirve con amor, Señor. Sánala. Y te estamos pidiendo una bendición para la venta de la casa de la hermana Mirna, allá en su país. Toma tú el control, Señor, y sé con ese matrimonio, Padre Santo. También te pedimos ayuda por Lothar. Hazle justicia, Señor, para que pueda ver a su hija. Toma tú el control de esto. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, para que el Señor lo sane completamente. Y te estamos pidiendo por Carlos, para que pueda sacar su licencia de constructor. Por Javier Fernández, Señor, yo te pido por él, Señor.
que lo ayudes. Tú conoces la situación que hay con él, Señor. Protégelo. Y también te pido que toques el corazón de Alicia y lo llenes de tu paz. Haz un milagro ahí, Señor, para que ella vea que tu mano todavía está levantada. Por el hermano Emilio y la hermana Angelita, los papás de Domingo. Señor, ayúdalos, tócalos, Padre. Son tus siervos. Sánalos, Padre. Por Dylan Morales, este jovencito de 16 años que tiene agua en el cerebro. Revélate a esta familia que tanto te necesita, Señor. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Jennifer Menéndez, apiádate, Señor, de ella. Por Ana Bermúdez y Héctor Ahumada con cáncer de hígado, sánalos, Padre. Por José con cáncer de intestino, apiádate de él, mi Señor. Por Carla con cáncer de ovario, que tu mano preciosa la sane. Por Irma Fábregas, Señor, pon tu mano de poder, sánala. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños, sánalo, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Padre Santísimo, en tus manos la dejamos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, suplicándote, Señor, que tú mandes ángeles con un toque de sanidad a la casa de ellos, ya que todo lo hacen con alegría de corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Dale riñones nuevos, Señor. Por la Raquelita, destápale las arterias. Por la Carol, Señor, manda ángeles a sus casas para que las cuiden y las ministren. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por Carlos, por ese viaje que tiene a México para agosto. Llévalo tú con tu bendición, Señor, y permita que esa gente sea bendecida por medio de Carlos, esa bendición que tú mandas a ese lugar, Señor. Y te pedimos que te vayas y regreses con él. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado y que por Jordan, Señor, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe, para que no se salga del camino, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, a este jovencito, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos y no permitas que el enemigo meta sus manos ahí. Por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.